El proceso de selección para la Guardia Imperial duró 11 días e involucró a 43 candidatos, evaluados según 22 parámetros por un comité que, en conjunto, contaba con 400 años de experiencia en servicios de protección. Eli Cross terminó en el 43º lugar. No fue el último en ninguna categoría en particular. Sus puntuaciones se distribuyeron en el cuartil inferior con una consistencia que sugería una mediocridad genuina y generalizada, más que una debilidad específica. Reflejos, adecuados. Fuerza, adecuada. Puntuaciones de combate, adecuadas. Conciencia situacional, adecuada. En un campo donde los mejores candidatos eran extraordinarios en todos los aspectos, adecuado significaba un 43 sobre 43 y una notificación para que regresara a su puesto en la cubierta 7 antes de las 8 de la mañana. Estaba preparando su equipaje cuando llegó la citación. No fue un mensaje por los canales habituales. Fue un documento físico, entregado por un oficial subalterno en su puerta, con el sello imperial, que Eli solo había visto 2 veces en su vida, ambas a una distancia considerable. El documento contenía 11 palabras. Preséntese en el nivel residencial imperial. Inmediatamente. Solo. Él informó. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Más tarde comprendería que ese era precisamente el objetivo. La emperatriz Zorbana estaba de pie junto al mirador cuando él llegó, de espaldas a la puerta, contemplando el campo estelar como quien mira cosas que en realidad no ve, porque está absorto en sus pensamientos. Era alta incluso para los estándares tarianos. Su piel azul medianoche lucía el tenue brillo magnético propio de su linaje noble, y su postura denotaba la quietud característica de alguien que había pasado toda su vida siendo observada y había aprendido a convertir la quietud en una forma de privacidad. Ella no se giró cuando él entró. «¿Terminaste en el puesto 43?» dijo ella. «Sí, Su Alteza Imperial». «¿De 43?» «Sí. En todas las categorías fuiste adecuado. Nunca excelente, nunca deficiente. Precisamente, consistentemente adecuado». Una pausa. «¿Sabes lo difícil que es lograr eso?» «No era mi intención lograrlo», dijo Eli. «Lo sé», dijo. «Esa es la parte interesante». Se giró. Sus ojos eran de un plateado intenso, el característico color de los tarrianos, pero reflejaban algo que los retratos oficiales no habían captado. Una atención que parecía menos una observación y más un cálculo, la mirada de alguien que resuelve un problema que no le ha contado a nadie. «Siéntese, señor Cross». Él se sentó. Ella permaneció de pie. «Cada uno de los 10 finalistas estaba meticulosamente preparado», dijo. «Tenían asesores, sesiones informativas y expedientes optimizados». 3 de ellos habían participado en selecciones anteriores de la Guardia Imperial y sabían exactamente lo que el comité buscaba. Se sentó frente a él con la precisión de quien realiza cada movimiento con meticulosidad. «No tenías asesor. No recibiste ninguna sesión informativa más allá del paquete estándar. Llegaste tal como eres y actuaste en consecuencia». «Tuve un desempeño adecuado», dijo Eli. «Sí». Algo se movió en su expresión que no era exactamente una sonrisa. «Sinceramente, sin actuar. ¿Entiendes lo raro que es eso aquí?» La miró a ella, la persona más poderosa del Imperio Tarriano, sentada frente a la peor candidata de la selección, a las 11 de la noche. «Estoy empezando a...», dijo. «He tenido 12 guardias imperiales en 20 años», dijo. «Todos seleccionados por sus excelentes calificaciones. Todos extraordinarios según estándares documentados y medibles. Todos asignados para protegerme de amenazas externas». Hizo una pausa. 3 de ellos eran la amenaza. No física, sino política. Información. La Guardia tiene acceso a mi agenda, mis reuniones, mis comunicaciones privadas. Las personas extraordinarias tienen ambiciones extraordinarias. Sus ojos plateados eran firmes. «Necesito a alguien que no tenga nada que ganar con mi información,
porque carece de la red para usarla. Alguien cuya principal cualificación sea que es exactamente lo que aparenta ser. Lo estás describiendo como una cualificación, dijo Ely. Lo describo como la cualificación, dijo, la que realmente necesito. Aceptó. No estaba del todo seguro de por qué, salvo que la cubierta 7 era la alternativa, y algo en la conversación había despertado en él esa particular agudeza mental que surge cuando una situación es lo suficientemente extraña como para merecer atención. La reunión informativa a la mañana siguiente estuvo a cargo del guardia saliente, un tarriano llamado Cordaz, que había servido durante 3 años y que iba a ser trasladado a un puesto diplomático, con la expresión de alguien aliviado de marcharse sin haber hecho nada malo. Su horario es exacto, dijo Cordaz. Nunca llega tarde. Su ciclo de sueño es irregular. Trabaja hasta tarde y se levanta temprano, y esas horas son suyas y no quiere que las controlen. Le entregó una tableta a Ely. Prioridades actuales. La facción comercial Belsat, la presión política en las negociaciones sobre los derechos mineros y un miembro del consejo llamado Drevad, que ha estado haciendo preguntas sobre la salud de la emperatriz que no tienen nada que ver con una preocupación médica. ¿Con qué son coherentes?, preguntó Ely. Cordaz lo miró con la expresión de quien había estado esperando esa pregunta. Planificación de la sucesión, dijo. Drevad lleva 3 años posicionándose. La disputa por los derechos mineros le da influencia en el sector comercial. Si la salud de la emperatriz fuera incierta, tendría aliados y una oportunidad. Entendido, dijo Ely. Cordaz entregó los materiales restantes y se detuvo en la puerta. La emperatriz te dirá que te eligió por tu sencillez, es cierto, pero no es toda la verdad. Hizo una pausa. Obsérvala cuando crea que nadie la ve. Ya lo entenderás. Su primer turno comenzaba en 4 horas. Dedicó 3 a leer los informes 2 veces y una a sentarse en la ventana de su nuevo camarote, mucho mejor que la cubierta 7, pensando en una mujer que había sido traicionada 3 veces por las mejores personas a su alcance y que había decidido probar algo diferente. La emperatriz ya estaba despierta cuando él llegó, de pie de nuevo en la mirilla. No se giró. «Leas el informe completo», dijo. «Sí. Me han dicho que 2 veces». Él procesó esto. Las habitaciones tienen sensores. Sensores de actividad, estándar. Una pausa. La mayoría de los candidatos duermen antes de su primer turno. Usted lee. Se giró. Bajo la luz tenue de la madrugada, sus ojos tenían una cualidad diferente, menos calculada, más presente. ¿A qué conclusión llegó? Drevad es más peligroso de lo que indica la evaluación de amenazas, dijo Ely. La disputa por los derechos mineros es un mecanismo, no un motivo. Su motivo es más antiguo. La investigación sobre su salud es la tercera en 8 meses. Las 2 primeras se clasificaron como rutinarias en la evaluación. No lo eran. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? El momento elegido. Cada pregunta se produjo 2 semanas después de una sesión a puerta cerrada del Consejo sobre el protocolo de sucesión. No está preguntando por su salud. Está preguntando por el cronograma de sucesión. La emperatriz guardó silencio durante un largo rato. Luego dijo, «Terminaste en el puesto 43». «Sí», dijo Ely. Empiezo a pensar que la evaluación midió las cosas equivocadas. El primer mes fue un estudio de proximidad sin familiaridad. Ely estaba presente. Ese era su papel, ser una presencia constante entre la emperatriz y lo que el día deparara. Permanecía en los umbrales durante las reuniones, caminaba 3 pasos detrás de ella en los pasillos y se sentaba en los rincones de las habitaciones donde se desarrollaban conversaciones en las que no participaba ni debía participar. Era un elemento indispensable que podía responder a las amenazas, una variable que todo aquel que entraba en su presencia debía tener en cuenta sin saber muy bien cómo justificar su presencia. Además, poco a poco se dio cuenta de que estaba siendo observado. Ni los agentes políticos ni los miembros del Consejo lo observaron.
Lo evaluaron como a todo el personal de seguridad, lo descartaron rápidamente basándose en su expediente y siguieron adelante. Zorbana misma lo vigilaba, tal como Cordaz había indicado. En los momentos entre acciones, en las transiciones, en los segundos en que creía que su atención pasaba desapercibida. Ella intentaba averiguar qué estaba haciendo él cuando no lo miraba directamente. La respuesta a la mayoría de las veces era interpretar el ambiente. Lo había desarrollado en la cubierta 7, donde los turnos eran largos, el trabajo repetitivo y la única estimulación disponible eran las demás personas. Había aprendido a seguir las conversaciones sin darse cuenta, a comprender la dinámica social de cualquier espacio, a observar lo que la gente hacía cuando creía que nadie los veía. No era una habilidad adquirida con entrenamiento. Era lo que sucedía tras pasar 4 años en un destino aburrido con la mente activa y sin nada más que la ocupara. En el mundo de la emperatriz, era más útil que cualquier puntuación que hubieran tenido jamás en combate. En la segunda semana, notó que la asistente que programaba sus apariciones públicas la estaba inscribiendo sistemáticamente en eventos donde Drebaz también estaba presente. No era obvio. Los eventos eran legítimos, la programación era justificable y las coincidencias eran lo suficientemente infrecuentes como para parecer casualidad. Pero Eli había estado siguiendo ambos calendarios simultáneamente, y la tasa de coincidencia era 3 veces mayor de lo que el azar predecía. Lo señaló en su informe de seguridad semanal. No como una conclusión, sino como un patrón que merecía atención. La emperatriz lo leyó en su presencia, algo que ya había empezado a hacer con sus escritos. Este lo leyó 2 veces. «Estás sugiriendo que la asistente está comprometida», dijo ella. «Sugiero que el patrón de programación es anómalo», dijo Ili. «Lo que eso significa es otra cuestión». «¿Qué crees que significa?» «Drebaz tiene a alguien dentro de la función de programación creando oportunidades de proximidad sin que esas oportunidades puedan atribuírsele. Cada caso individual es defendible. El conjunto no es accidental. A menos que estés haciendo un seguimiento de ambos calendarios simultáneamente». «Sí». Dejó el informe sobre la mesa. «¿Por qué estabas haciendo un seguimiento de ambos?» «Porque la evaluación de amenazas identificó a Drebaz como una preocupación y se estaban monitoreando los vectores obvios. Los menos obvios no». Hizo una pausa. Tenía tiempo. Ella lo miró con esos ojos plateados que, a lo largo de 2 semanas, había descubierto que contenían más matices de los que había comprendido inicialmente. Ahora había algo en ellos que no había estado presente en la primera entrevista. Un tono más sereno, menos decidido. «Los 3 guardias anteriores», dijo. «¿Qué habrían hecho con esto?» Dependiendo de su red de contactos y ambición, según se informó a través de canales oficiales, los aliados de Drebaz lo habrían controlado. O lo habrían mantenido en reserva. Lo habrían usado como moneda de cambio en el momento oportuno. Hizo una pausa. «No tengo una red de contactos. Y no tengo ambiciones que requieran influencia. Así que me lo diste directamente». «Es tu seguridad», dijo. «Te pertenece». Permaneció en silencio durante un largo rato. «El asistente será reasignado», dijo, discretamente. «Me encargaré de la conexión con Drebaz por canales que no le alerten de que hemos identificado el patrón». Tomó el informe. «Buen trabajo, señor Cross». «Es solo una observación», dijo. «Sí», dijo. «Eso es lo que hace que sea un buen trabajo». La amenaza llegó en la 6ª semana. Antes de lo que Eli había previsto, pero más tarde de lo que Drebaz aparentemente había planeado. No llegó en forma de violencia. Drebaz era demasiado precavido para eso, sino como información. Un documento filtrado simultáneamente a 3 agencias de noticias del pacto contenía supuestamente historiales médicos que demostraban que la emperatriz padecía una enfermedad neurológica degenerativa que afectaría su capacidad para gobernar en un plazo de 18 meses. El documento era detallado, técnicamente plausible
y completamente falso. Eli sabía que era falso porque había pasado 6 semanas más cerca de la emperatriz que nadie, salvo su médico, y la había estado observando. Su capacidad cognitiva era excepcional, más rápida y precisa que la de cualquier otra persona que hubiera conocido, y funcionaba bajo una presión política constante sin mostrar ningún deterioro perceptible. Independientemente de lo que afirmara el documento, no coincidía con lo que él había observado. También sabía que la filtración se había coordinado desde dentro del Consejo Secundario. No pudo demostrar la cadena de custodia de las pruebas, pero la coincidencia temporal, 2 días después de una reunión a puerta cerrada sobre la sucesión, 3 días antes de una votación sobre los derechos mineros, tenía el mismo sello que ya había visto antes. La emperatriz recibió la noticia en su residencia, leyó el resumen y lo dejó a un lado. Permaneció inmóvil un instante. Luego miró a Eli, que estaba de pie en un rincón, donde se suponía que debía pasar desapercibido. «Ya sabes quién hizo esto», dijo ella. «Conozco el patrón», dijo. «No puedo probar la conexión, pero lo he estado documentando durante 4 semanas. Estaba esperando a ver cómo evolucionaba antes de contárselo». La directora de comunicaciones presente miró a Eli con una expresión que indicaba que estaba revisando su evaluación general del personal de la cubierta 7. «Muéstramelo», dijo la emperatriz. Le mostró todo: las anomalías en la programación, las superposiciones del calendario, las correlaciones temporales entre las sesiones a puerta cerrada del Consejo y los eventos externos. 4 semanas de observación recopiladas en un documento minucioso y matizado que no afirmaba más de lo que respaldaban las pruebas. Lo leyó en 20 minutos. Él se quedó de pie y la dejó leer. Cuando terminó, alzó la vista. En sus ojos plateados se escondía, bajo la expresión calculadora, algo mucho más antiguo y cansado. El agotamiento específico de alguien que llevaba 20 años lidiando con la traición y se había vuelto muy hábil en ello sin llegar a sentirse nunca cómoda con ella. «Esto es suficiente», dijo. «No para procesarlo, sino para actuar contra él a través de la facción comercial. Si lo separamos de sus aliados antes de que pueda usar este documento para consolidarlos, pierde influencia», dijo Eli. «El documento se convierte en un lastre en lugar de una ventaja». Los historiales médicos falsificados, sin ningún respaldo político, son simplemente calumnias. Ella guardó silencio. «Has estado pensando en la contraofensiva». «He tenido 6 semanas», dijo. «Tuve tiempo». La contraofensiva duró 11 días. Esto exigía que la emperatriz hiciera algo que no había hecho en sus 7 años de reinado: pedir ayuda directamente, sin la mediación de consejeros o intermediarios, a alguien a quien conocía desde hacía menos de 2 meses. Ella le preguntó a Eli, no para pedirle consejo táctico, que ya le había estado dando informalmente durante semanas. Le pidió que estuviera presente en la reunión donde separaría a Drevath de la facción comercial, porque la reunión requería un testigo cuya presencia no pudiera interpretarse como políticamente motivada. Eli Cross, el 43º de 43, en la cubierta 7, sin contactos ni ambición, era la única persona en su círculo más cercano que encajaba con esa descripción. «Te subestimarán», dijo. «Esa es la clave». «Ya me subestiman», dijo. «Eso ha sido así desde la selección». «¿Te molestará?». Lo pensó con sinceridad. «No. Que te subestimen significa que la gente dice cosas delante de ti que no dirían delante de alguien a quien respetan. Llevo 6 semanas aprendiendo cosas que no habría aprendido si alguien hubiera pensado que merecía la pena verme». Ella lo miró con la expresión que él llevaba 6 semanas intentando definir sin éxito. No era la evaluación calculada de la primera entrevista, ni la cautela agotada de la revisión de documentos. Era algo distinto, algo que aparecía en los momentos entre las cosas, cuando creía que nadie la observaba. Él la había estado observando mientras ella lo observaba a él. No lo había dicho. «La reunión», dijo. «¿Qué esperabas?».
Drevad utilizará el documento como una presión implícita, no abiertamente, sino como una sombra que se cierne sobre la negociación. La facción sabe que existe y evaluará cómo respondes. Si respondes con debilidad, se consolidarán a su alrededor. Si respondes con fortaleza, reconsiderarán su postura. Hizo una pausa. El documento es una invención. La fortaleza es real. La reunión consiste en asegurarse de que la facción comprenda cuál de las dos cosas importa. ¿Y si intensifica la situación? No lo hará. No allí. Lleva 3 años trabajando en esto. No se arriesgará a una escalada improvisada en una sala llena de testigos. Una pausa. Después de la reunión, la cosa cambia. ¿Qué hace después? Recalcula, dijo Eli. Es inteligente. Perder el apoyo de la facción comercial no acaba con su posición, sino con este enfoque en particular. Buscará otra vía. Pero eso es un problema para después. Se quedó callada un momento. Piensas en secuencias. La mayoría de la gente piensa en posiciones, en dónde terminarán. Piensas en lo que viene después y luego en lo que viene después de eso. Cubierta 7, dijo Eli. Turnos largos. He leído mucha historia. El patrón que se repetía era que los que ganaban no solían ser los más poderosos de la sala. Eran los que entendían la secuencia mejor que nadie. Los ojos plateados volvieron a hacer esa expresión, esa que aún no había nombrado. La reunión es mañana, dijo. Descansa un poco. La reunión de la facción comercial duró 4 horas. Eli permanecía en un rincón, como un mueble más. Todo aquel que entraba lo evaluaba y descartaba en 30 segundos, lo que significaba que durante 4 horas observó una negociación política llevada a cabo bajo la sombra implícita de un documento falsificado, por personas que no tenían ni idea de que él había pasado 6 semanas analizando cada relación en la sala. Drevad se sentó en el tercer asiento desde la derecha de la emperatriz. Máxima visibilidad para los representantes de las facciones, sin parecer que reclamaba prioridad. 3 años de estrategia, plasmados en la elección de un solo asiento. Era muy hábil en esto. Lo que no había tenido en cuenta era Zorbana. Se dirigió directamente al documento, lo que desestabilizó su mecanismo de inmediato. Él había acumulado presión para actuar de forma indirecta, y la franqueza no tenía contrapeso. Presentó, sin citar fuentes, los datos sobre la anomalía en la programación que Eli había recopilado, enmarcados como un hallazgo de una revisión de seguridad rutinaria que había motivado una auditoría de varias funciones administrativas. No acusó a nadie. Presentó la información y dejó que los representantes de la facción sacaran sus propias conclusiones. Los trazaron rápidamente. Los representantes de las facciones comerciales no eran ingenuos. Se habían aliado con Drevad porque parecía tener influencia. Y esa influencia, identificada y documentada en una revisión de seguridad formal, había sido neutralizada. El equilibrio de poder se hizo evidente en la sala durante 40 minutos, reflejado en la postura y el contacto visual de 11 personas que decidían si valía la pena mantener una posición. A los 90 minutos, Drevad comprendió lo que estaba sucediendo. Eli lo observó comprenderlo. La quietud particular de alguien que recalcula en tiempo real. 3 años de planificación convirtiéndose en un problema en una sola tarde. No intensificó la situación, tal como se preveía. Al finalizar la reunión, mientras los representantes de las facciones salían, Drevad pasó a menos de 1 metro de Eli en la puerta. Se detuvo. Observó a Eli con la atención minuciosa de quien revisa una suposición importante. «Fuiste el 43º», dijo Drevad en voz baja. «Sí», dijo Eli. Drevad lo miró un momento más. Luego se marchó. Esa noche, la emperatriz volvió a asomarse al mirador. Un campo estrellado, una quietud particular, de vuelta a la habitación.
Ellie se presentó para el turno de noche, se quedó donde debía y esperó. «Encontrará otra manera», dijo ella. «Sí, pero no este. Los plazos apresurados dan lugar a más errores. Ya los veremos cuando lleguen». Apartó la mirada de la mirilla. A la luz del atardecer, dejando de lado los cálculos, se fijó más en lo que realmente era. Una persona que llevaba mucho tiempo lidiando con una situación extremadamente difícil y que, en ese preciso instante, se sentía menos sola que en los últimos tiempos. «Ellie», dijo ella. Era la primera vez que ella usaba su nombre de pila. Él lo notó. «Terminaste en el puesto 43», dijo ella. «Sí. Empieza a pensar que el comité de evaluación debería ser reemplazado. La evaluación midió los aspectos correctos para el puesto que estaba evaluando», dijo. «No estaba evaluando este puesto». «No», asintió. «No lo era». Se sentó, y el espacio entre ellas era cómodo, de esos que se construyen tras 6 semanas de cercanía y observación, y la particular intimidad de dos personas que han aprendido a entenderse sin necesidad de decirlo. «¿Qué exige realmente este trabajo?», preguntó. «Según tu criterio». Lo pensó. Alguien que se fija en las cosas que suceden cuando nadie mira. Los ojos plateados, a la luz del atardecer, reflejaban la expresión que llevaba 6 semanas intentando describir. Se permitió intentarlo de nuevo. «Confianza cautelosa», pensó. Esa clase de confianza que, tras haber sufrido suficientes decepciones, le había enseñado a ser precavido, pero que, a pesar de ello, había decidido estar presente de todos modos. «Entonces estás cualificada», dijo ella. «Suficientemente», dijo. Esta vez se permitió sonreír.